Bien, y nos metemos con la primera entrevista de esta mañana. Atentos que en un rato tenemos sorteos, ¿eh? Nos invita Rita Cortese, que mañana va a estar haciendo su show con un poco de música. En un rato la escuchamos. Y también tengo un par de entradas para una obra de teatro muy, muy piola que hay para ver también, repasando momentos históricos para mañana. Así que estén atentos, que ahora en un rato anunciamos y después hacemos el sorteo antes de terminar esta semana. Pero ahora saludamos a Ezequiel Pérez, que es abogado, es docente y está analizando el voto adolescente, ¿no? Y qué pasa con los adolescentes, esto que nos preguntábamos recién con María Quintero, hizo un informe muy interesante. ¿Cómo estás, Eze? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Gracias por la invitación. No, a vos por el tiempo. Bueno, contame un poco este informe que hiciste, que ayer estuve leyendo, estuve repasando y tiene algunos datos interesantes que sobre todo ayudan a pensar en dónde están los pibes y las pibas, ¿no? Y esto de si es así, tan literal, que están cooptados por la derecha o por la nueva derecha, etcétera, etcétera. A ver, el voto de los adolescentes en términos generales y de las adolescentes no es, digamos, es cercano al 2%, más o menos en la ciudad de Buenos Aires. Serán unas 50.000 adolescencias que van a votar, que uno lo escucha así y dice, bueno, no representan un número enorme, pero sí representan algo más simbólico, también adolescentes y juventudes, que es lo nuevo, ¿no? Entonces muchos, el oficialismo, la oposición, apuntan a eso. Si las adolescencias y los jóvenes empatizan con nuestra propuesta política, hay algo novedoso en nuestra propuesta política. Entonces, por ejemplo, si recién los estaba escuchando, Marra, ¿por qué Ramiro Marra se sostiene como candidato? Y porque también busca empatizar desde su condición, si se quiere, de joven y de emprendedor, por decirlo de alguna manera, intentar traccionar ese voto adolescente y joven que en el balotaje llegó casi al 70%. De menores de 24 años, casi el 70% lo votaron al oficialismo. Mira. Entonces es un voto muy atractivo, más allá de, como te decía, que no es, más o menos a nivel nacional representará el 3%, y a nivel de la ciudad 1,9, 2%. ¿Sabes qué me quedé pensando, en que también hay algo en el orden de... con esto no quiero hacer una generalización, pero pienso que también hay algo en el orden de una discursiva que juega mucho y que es todo el tiempo, ¿viste? Y que con Milei juega bastante, que es todo el tiempo, hay poco para perder, ¿viste? No hay nada que perder. Y creo que también puede ser muy atractivo una figura como Milei o como ese espacio, cuando vos pensás que todavía no tenés mucho para perder, ¿no? Entonces digo, bueno, por ahí alguna cosa, algún showcito, alguna declaración picante te hace pensar que eso puede ser una opción o puede ser en sí alguien que te represente. Sí, también tiene que ver, hace poco se escribió mucho sobre esto, sobre esta rebeldía, ¿no? La adolescencia y la juventud es como rebeldes, como disputando el status quo. También se puede analizar que un poco el oficialismo intenta diferenciarse del PRO en estas últimas semanas, también apuntando a eso, ¿no? Nosotros no somos lo mismo, somos algo distinto, somos algo nuevo, hay que rebelarse contra esto, y va en busca de esos votos. De hecho, Adorni, también recién lo nombraban, no hace mucha campaña vinculada a esas adolescencias, tan solo se mimetiza con Javier Milei, que ha tenido mucho alcance en esa población, más o menos 16 a 24 años, en mucho alcance. Después los demás candidatos, Leandro Santoro, si uno mira las listas, tiene muchas voces que representan a las adolescentes y las juventudes, vinculadas a los secundarios, a las universidades. Lula Levy me parece que también pretende lo mismo desde su misma condición de joven. Hay un estudio de UNICEF muy interesante que dice que las adolescencias confían en la participación política electoral, les interesa. De hecho, el promedio es bastante permanente, incluso en ascenso desde que empezaron a votar, pero no confían mucho en la dirigencia, no creen que se trasladen sus agendas. Entonces, por eso muchos candidatos apuntan de su misma condición de candidatos, de sus listas, a empatizar con ese voto. Ezequiel, ¿qué tal? Buenos días. María Quinteros te saluda. Recién, más allá de que sea este 2% en la ciudad de Buenos Aires, después habría que ver a nivel nacional, pero vamos a centrarla en estas elecciones de la ciudad.
Hay como una especie de crisis de representación que se viene como traduciendo, por lo que uno va interpretando, en el nivel de ausentismo que venimos viendo en el resto de las elecciones en las provincias. Este 2% que entiendo contiene también adolescentes y adolescentes que votan por primera vez ahora a los 16 años. En este porcentaje, ¿se ve esa crisis de representación política, esa no intención de ir a votar, o se ve la elección de algún candidato de acuerdo a esto que vos decías antes, que es la rebeldía? ¿O la rebeldía es directamente no votar, como ya ha pasado en algunas épocas en Argentina? Hay un punto sobre el oficialismo que no necesariamente invita a los adolescentes y jóvenes a no ser parte de la política, sino todo lo contrario. Uno escuchaba algunas lamentables declaraciones del presidente vinculadas a sepultar a la oposición o lo que sea, digamos, pero sí los convocaba a votar, ¿no? Hay algo ahí de convocar a votar. Y si uno mira la línea de participación electoral de los últimos 10 años de las adolescencias, no decrece, más bien es permanente, incluso a veces en aumento. Varía, por supuesto, entre legislativas y presidenciales, como el resto de la sociedad, pero no es que baja. Para mí hay ahí una idea de que las adolescencias están desconectadas. Exactamente. Pero no es tan así, o por lo menos no se refleja. Es interesante eso porque también hace al discurso sobre la crisis representativa, ¿no? Que una cosa es lo que significa la democracia para estos pibes y estas pibas que están recién metiéndose en el apoyo a la democracia a través de la traducción del voto, y otra cosa es esto que decías antes, que es la crisis de representación a partir de los dirigentes, ¿no? Sí, hay un problema con las agendas de las adolescentes. Lo que reclaman mucho es que aparezcan sus temas y por eso, pero no dejan de participar por eso. Eso es interesante porque todavía, esperemos que se mantenga, hay una confianza en la democracia como sistema. Y me parece que este gobierno, que por lo menos uno lo caracterizaba más si se quiere, antipartidismo, antipolítica, y es bastante antidemocrático en algunas acciones, creo que en términos electorales no se expresa eso, y se ve en algunos datos, más allá de que las primeras elecciones que hubo en este año hubo bastante ausentismo, habría que ver bien las razones. Ezequiel Pérez, con quien estamos hablando, abogado y docente, hizo un análisis sobre qué pasa con el voto adolescente de las últimas elecciones para acá, para también poder pensar y estar advertidos sobre lo que viene para esta elección 2025. Te pregunto por último, y dejando también abierta la invitación para que te vengas algún día a la radio y sigamos charlando en profundidad de estos temas acá. Te pregunto con respecto a lo que recién hablabas de las agendas, ¿no? ¿Cuáles son las agendas o las demandas de los adolescentes, de los que tienen menos de 24? ¿Y qué se nota ahí? ¿Qué notas ahí? ¿Cuáles son los temas, si tuviésemos que hacer un top 3 de los temas que les preocupa? ¿Cuál es? Mira, para mí lo interesante de pensar es esto. Socialmente se piensa que a las adolescencias les importa el celular, las redes, pero si uno analiza las preocupaciones en una batería de entrevistas, de encuestas, de investigaciones, de UNICEF, de un montón de lugares, generalmente es un acceso a un empleo. También hay muchos datos vinculados a la calidad educativa, incluso en términos de qué conocen, a qué se acercan. La educación sexual integral es un tema que les interesa y que cruza incluso las clases sociales. Si uno ve escuelas de distintos distritos de la ciudad de Buenos Aires, ve que es una preocupación central. Entonces, educación, trabajo, problemáticas que nosotros creemos que solo les importa al mundo adulto, y las adolescentes están, como se dice, desconectadas, son vagos, eso. Justamente es todo lo contrario. Sus principales problemas tienen que ver con eso, ¿no? La precarización de esos primeros empleos, cómo construir experiencia. Les piden experiencia, uno cómo construye esa experiencia. Hay mucho de eso, y me parece que lo que tendrían que hacer, para mí, digamos, como sugerencia, es dejar de pensar tanto en los modos de llegar a las adolescencias y más pensar en las agendas de las adolescencias,
para poder alcanzar esos votos. Generar puestos de trabajo, la posibilidad de irte a vivir solo y usar a la política como una herramienta de transformación. Exactamente, y prometé que el país puede ser un poco mejor, que te vas a poder ir de vacaciones y eso, y seguramente tengas a las adolescencias transformando la realidad, acompañándote. Gracias por esta charla, te mando un abrazo grande, y bueno, después del domingo volvemos a conversar a ver qué datos tenemos ahora con la información así concreta, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires. Dale, les agradezco mucho la invitación, un placer, y bueno, espero encontrarlos allá en el piso algún día. Abrazo grande, amigo. Abrazo. Ahí estaba Ezequiel Pérez, que es abogado y docente, y que hizo un informe, un análisis sobre qué pasa en la Argentina en estos tiempos con el voto adolescente. Lo mejor es tener un buen comienzo.